Vamos a cerrar la mañana con una reflexión que está dirigida a, y este impacto, y estos equilibrios, todo este tema de la evolución de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable, cómo a través de este equilibrio que han descrito ellos de la triple cuenta, de esa licencia social para operar con el blindaje que supone, de estas tendencias regionales que hemos venido compartiendo, cuéntenos y veamos. Problems of the environment, society, local economies. Corporations have been blamed for viewing these concerns as threats to profit. But what if these problems weren't threats? What if they were opportunities? Not only to make the world a better place, but to increase profit. What if ignoring these opportunities put the future of your business at risk, while embracing them meant outperforming your peers? This isn't some dream. It's reality, but it requires a change of mindset, a shift away from a narrow focus on earning profits toward a broader, long-term focus on what we call creating shared value. Creating shared value operates on 3 levels: reconceiving products and markets in ways that meet customer needs while also contributing to society, redefining productivity in your value chain through social or environmental innovation, and cluster development, supporting the well-being of industries related to your own in ways that improve societal conditions. These aren't just theories. Each of these approaches have been successfully demonstrated by major corporations. General Electric has developed new health imagination products to deliver high-quality, low-cost care to mothers in developing countries. Intercontinental Hotels Group has implemented Green Engage, an innovative, cost-saving online tool to help its hotels control energy consumption. And Nestle has given resource-strapped farmers in developing economies financial and technical assistance to create a better supplier network. Creating shared value is not an option, it's the future. Learn more about the future of your business at msg.org. Esta visión tienes que incluir en tu cuenta de impacto. No sé si en términos de carbono, pero aquí está. Esta visión de crear valor compartido nos obliga a comprender indicadores. Invitamos a nuestros queridos amigos de Integrarse a que suban a la tarima, porque nos gustaría fundamentalmente escuchar lo que me enseñaron cuando lo hicieron, y era cómo a partir de estos y los indicadores de hace muchos años, antes de escuchar del GDI, se estaba hablando de una lista de preguntas que debía hacerme y que luego, cuando los trabajaron, sin entrar en detalles que ellos explicarán con mucha mejor precisión, en Centroamérica dijeron: pero puede estar vinculado esos indicadores alineados con GRI, con el ISO, con Global Compact y con la ley Sarbanes-Oxley, es decir, aquellos elementos de buen gobierno corporativo que son requisitos de las empresas que listan sus valores en los mercados internacionales. Cuéntanos, Elena, cuéntanos, Américo, corrijo, ¿cómo ven, cómo lo han desarrollado y qué valor nos agrega? Para ello tienen una breve presentación y me gustaría de entrada darte el micrófono y agradecerte, Elena, de habernos acompañado hoy aquí. Gracias. Yo más bien quisiera agradecer en nombre de la red de Integrarse la invitación que nos hizo hoy Corred de estar en este bello país, pero también de estar este día con ustedes para contarles un poquito sobre lo que es integrarse y también lo que son indicadores de responsabilidad social empresarial que Fundemás y las otras organizaciones que pertenecemos a Integrarse llevamos a cabo anualmente. Integrarse es una alianza de 6 organizaciones de los 6 países centroamericanos que buscan implementar la responsabilidad social empresarial como parte de las estrategias del negocio, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y, por supuesto, a la integración centroamericana. Nosotros somos las organizaciones
que empezamos más o menos hace 14 años, el tema de la responsabilidad social empresarial, y integramos 600 empresas que aportan entre las 600 el 30% del PBI a nivel regional. Tenemos una junta directiva integrada por los presidentes, que nos reunimos 2 veces al año, y tenemos directores ejecutivos que tienen mucha libertad para actuar y para proponer a los presidentes las acciones que vamos a hacer, y ellos se reúnen una vez cada 3 meses y en forma presencial o virtual una vez al mes. Ejecutamos $4 millones en proyectos, de los cuales 1.2 son aportados, 1.5 son aportados por las empresas. Tenemos muchos aliados, entre ellos pues tenemos el SICA, la USAID, el Global Compact, el BID, tenemos también el Gran Ducado de Luxemburgo, GIZ, BSR, ABINA, United Way y World Business Council for Sustainable Development. Y Forum Empresa, por supuesto, que es la red a nivel latinoamericano. Estos son nuestros ejes estratégicos. Yo no sé si solamente vamos a explicar esto para pasar a los indicadores, si les parece. Los ejes estratégicos que vemos es la gobernabilidad y la transparencia, y en esto lo que hacemos es que fomentamos la elaboración de reportes de sostenibilidad a nivel de las organizaciones que son los GRI, pero también empujamos a las empresas para que tengan bien escritos sus códigos de ética, sus códigos de trabajo laborales, y también que tengan esas buenas relaciones con el gobierno. El medio ambiente y cambio climático, que es el tema que siempre debe de estar, para el uso sostenible de los recursos nacionales, pero también educamos a las personas en el uso de los recursos y la disposición. Y esto no lo hacemos nada más a nivel de empresas y a nivel de los empleados, sino a nivel de las escuelas, educando primero a los profesores para que eduquen a los niños y también eduquen a sus padres. Y también tenemos educación en cambio climático y ecoeficiencia empresarial, del cual vamos a hablar más tarde. Es un programa a nivel centroamericano. El otro eje es cohesión social, desarrollo y equidad, donde facilitamos el desarrollo y la participación sostenible del sector privado para reducir las brechas en la educación. Yo no sé aquí, pero en El Salvador hay una gran brecha entre el sector público y el sector privado, y tenemos que mejorar y disminuir esa brecha y mejorar la calidad de la educación de los niños. Y también invertimos muchísimo en salud, en prevención de la violencia y en la inclusión laboral. La lucha contra la pobreza a través de proyectos de encadenamientos productivos, que también ya vamos a explicar, y negocios inclusivos para reducir de la pobreza y en las comunidades, y con los colaboradores de las empresas, con un programa que se llama Cero Pobreza Empresarial. Y transversalmente, por supuesto, abordamos términos o temas de equidad de género, el mínimo pago para todos los empleados que tengan el mismo tipo de trabajo, y estamos trabajando muchísimo en la que es la comunicación y la información sobre las distintas actividades que hacemos. La responsabilidad social empresarial debe de saber comunicarse, y no debe ser comunicarse para lograr reconocimiento de nuestro público, sino yo lo veo que es importantísimo que se comuniquen para que otros sigan las huellas que nosotros vamos dejando, traten de hacer lo mismo o se unan a nosotros en este esfuerzo para darla a conocer mejor. Por supuesto que de lo que también trabajamos muchísimo y que nos ha costado ya bastantes años es la integración regional, y lo que estamos haciendo es trabajando juntos en proyectos a nivel regional y compartiendo los proyectos que tienen unos ganadores con nosotros para que el proceso de aprendizaje sea menos doloroso o para no tener que inventar la rueda. Estos emprendimientos, o más bien estos conocimientos que hemos adquirido, tenemos ganas
también de compartirlos y toda la voluntad de compartirlos con la República Dominicana para que ustedes también los adopten, si Dios quiere, a partir de agosto de este año. Elena, eso es una noticia. Es decir, ¿ya llegaste a un acuerdo con Ecorred? No, pero espero que hoy me den la noticia, don Roberto. Roberto, ¿qué haces que no le has respondido? No tiene voz. Ah, tiene que consultarlo con su... El problema es... Oye, ¿qué pasó? 93% de la comunicación es no verbal. Basta con un salto de la silla. No, Chicos y chicas, esto que está diciendo Elena es la inserción de la República Dominicana desde la perspectiva de lo social, lo económico y lo ambiental en sostenibilidad al DR CAFTA, no siendo DR CAFTA, pero como que solo estaba CAFTA y no estaba DR allí. Hoy, con el apoyo de esta interacción entre María Alicia y el equipo, bajo la venia de Roberto, lo que estamos consolidando es que este conocimiento que ellos van a contar a través de Ecorred, ustedes lo tengan. Esa era una noticia, lo que no se veía que había ido tan rápido. Pues así parecen las cosas. Y eso es lo bueno, que nos dan las capacidades y las posibilidades de reaccionar, pero también de actuar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la organización y estamos hablando de lo que hacemos? Si el tema tiene que ver con indicadores. Pues miren, en estos años hemos aprendido, y con mucho esfuerzo y ganas y paciencia, de que definitivamente el juego de indicadores, el set, el sistema, por más completo que sea, es un medio y no es un fin. Es una herramienta. Por lo tanto, debe ser parte de un proceso, y un proceso que esté dirigido a lograr determinados cambios. Y para que los indicadores tengan credibilidad, necesitamos, y aprendimos, que debe tener claro quién lo dice, quién lo hace. Debe estar muy claro en qué concepto se basa para que tenga credibilidad y tenga respeto, y obviamente debe ser de alguna manera creíble, tocable, y generar casos o pautas que digan, ah, sí funciona. Entonces es por eso que nosotros les tenemos información de la organización, y que sin duda va a estar con ustedes la información para que podamos más adelante seguir conociéndonos, pero también a todos los y las demás participantes presentarles en el marco que estamos trabajando. Los indicadores que promovemos y todos los programas que estamos trabajando se basan principalmente en un concepto que no es nuestro, es un concepto que lo hemos acuñado, que lo hemos aprendido, que lo hemos trabajado y que es la base de todos estos procesos de sostenibilidad, que es un concepto que está previsto y desarrollado por la ISO 26000, que ya ha ido acumulando un montón de variables, trabajado por muchos países y que para nosotros ha sido una muy buena referencia, porque vieran qué difícil ha sido ponernos de acuerdo en la red y en la región para hablar de un solo concepto de RSE. Y creo que hemos logrado en varios años empacar, tener información, y con la ISO 26000 tenemos el marco correspondiente. Entonces la pregunta es, ¿qué es RSE para nosotros? Es la responsabilidad de una organización o empresa ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y no está escrito solo con nosotros, sino validado, reconocido, y lo que nos propusimos era poner en práctica. Pues para eso hemos visto que en este tiempo la RSE ha ido evolucionando. Esto aprendimos en estos 14 años y nos ha costado también reconocerlo. Ver que, por ejemplo, la RSE de nuestras empresas en muchos casos comenzó por iniciativas filantrópicas, por acciones reactivas, algunas muy buenas intenciones y muy buenas pautas, pero poco estratégicas y en la mayoría de los casos no vinculadas al negocio de la empresa. Así comenzó. No es malo, así funciona, pero posiblemente con el paso del tiempo eso fue transitando hacia programas de apoyo y de inversión social y comunitario, que hemos escuchado en algunos casos, iniciativas ambientales que van tomando forma y se conforman como en campañas que se hace una vez, después se hace repetitivo y empieza a formarse como un programa de soporte, e inclusive empresas empiezan a generar y abrir áreas, gerencias, direcciones. Eran de RSE, hoy en día hay áreas y gerencias de sostenibilidad, súper interesante. Eso hace que la empresa desde dentro empiece a trabajar el tema de la RSE y sostenibilidad, pero hay otras empresas que optan y dicen, no, el hacerlo así como está, como que no sé, siento complicado con mi negocio. Entonces apoyamos, promovemos la formación de fundaciones para que sea un canal a través del cual se realizan esas prácticas. Interesante, aunque eso no de todas formas
está asegurado, como decía Ítalo más temprano y los colegas que estaban en los paneles, el tener programas, direcciones y gerencias de RSE no necesariamente garantiza que tengamos una estrategia de sostenibilidad. A lo largo del tiempo, nuestras empresas y nuestras prácticas nos han ido enseñando que eso va cambiando y que hay una estrategia que se va integrando hacia los negocios y por lo tanto se empiezan a tener no solo acciones, sino resultados en términos y en dimensiones sociales, económicas y ambientales. Por lo tanto, de ser así, pues podemos hablar de esa triple utilidad, podemos hablar de ese triple juego de preguntas, de respuestas, de mediciones y de impactos, y eso no es otra cosa que llevarnos a también reconocer los impactos tanto negativos como positivos, que el colega ya nos adelantó. Y de ser así, finalmente, de la RSE, que comenzó con muy buenas acciones de filantropía y de iniciativa, pero poco sostenibles, porque siempre dependen de actores y de voluntariedad, que cuando la empresa no tenga los recursos para el caso, no está obligada a seguir haciéndolo. En Nicaragua teníamos una empresa, miembro de las organizaciones nuestras en el país, que estuvo varios años apoyando 14 escuelas con todos los recursos para apoyar y mejorar la calidad de la escuela. El problema fue que la empresa, por su giro de negocio, hace unos 6-7 años, tuvo que reducir su aporte y de 14 pues fueron 8 escuelas. Era complicado, ¿a cuál escuela le doy, a cuál no? ¿Cómo hago la distribución? Pues al final lo hizo, habló con la gente y todo eso, anunció que podía apoyar hasta aquí y hasta allá, y en conclusión después tuvo una manifestación abierta en la puerta de la empresa con un montón de chiquitos y carteles que decían: por su culpa no van a estudiar este año tantos chicos y todo y todo. Y en lo que la empresa venía invirtiendo anualmente en apoyo de las escuelas se convirtió en un boomerang bastante complicado. Se le complicó, sus clientes le cortaron el pedido y toda Europa, varias consecuencias, que no, el tema no es no hacerlo, el tema es hacerlo de manera sostenible, y creo que ahí es justamente el reto. Por eso es que nosotros hemos visto que realmente la RSE evoluciona y ahora se habla de valor compartido, empresa social, impact investment, economía verde, desarrollo y propuestas desde la base a la pirámide, pero sin duda un aprendizaje clave que marca el uso de indicadores y todas nuestras actividades es el hecho que la RSE que estamos acompañando y que nos gusta mucho promover es una relación equilibrada de participación entre empresa, gobierno y sociedad civil. Y eso es lo que hemos aprendido que estamos intentando hacer y promover. Con ese marco, entonces nos movemos en el tema de los indicadores, nos movemos en el tema de los procesos, que vamos a entrar ahora, y hay empresas que lo hacen, hay empresas que aplican. Hoy en día hemos escuchado en la mañana varias con experiencias claras. Hay una que nos gusta mucho, que es un ejemplo muy práctico, que se llama Florida Bebidas. Es una empresa grande que seguramente también tiene referencias en el país. Y esta empresa lo que hizo fue exactamente aplicar la secuencia que hemos visto hasta ahora con diferentes instrumentos. Se midió, vio cómo está, hizo un plan de acción, generó propuestas, pero a través de análisis de materialidad que el colega va a analizar más adelante, priorizó. Porque al final la empresa tiene tantas actividades y genera tantos impactos que no necesariamente puede actuar en todos. Entonces la empresa necesita priorizar y decir cuáles son aquellos impactos que tienen relación más directa con su eje central de negocio. Y a partir de eso priorizó estos que están ahí, 12 elementos que se cumplieron, campañas, temas y puntos de trabajo. Y esa empresa, pues vieron ustedes, como el caso que mencionaba el señor de Cemex, no solamente ganan en términos sociales y ambientales, sino también hacen muy buen negocio. Entonces, eso como marco. Elena, ¿algún aporte complementario sobre el marco general? Perfecto. Entonces, ya nos dijeron los colegas, hay tendencias, la RSE no solo evolucionó, sino la están pidiendo desde fuera de diferentes maneras. Conceptualmente hay un avance, hay normativas internacionales y mercados que estimulan, hay un tratado que firmaron los gobiernos con la Unión Europea, el DCAFTA, tiene elementos de RSE, criterios, demanda adentro, entre comillas. Si lo hace y quiere entrar en el mercado, tiene que cumplir con tal y tal condición. Eso implica mirar desde estrategias de sostenibilidad, como lo podemos hacer. La coyuntura de los países, la región, demanda mucho interés del sector privado para trabajar en temas, se generan estudios, hay mucha información, pero todo eso le dice al sector privado: actúe, haga algo. Y entonces, claro, reaccionan las empresas, reaccionan las personas. El tema es cómo facilitamos que eso se enganche con estrategias de sostenibilidad. Y para eso es que
van a ver luego lo que tenemos, un bagaje de herramientas e instrumentos que ponemos a disposición de los colegas dominicanos a través de Corred, seguramente lo vamos a hacer más adelante, solo para demostrarles que los indicadores nos han dado muy buena base, pero medirse no es todo. Medirse es la base, la línea, el principio y el referente para ir viendo si cambia o no cambia. Pero viene la pregunta, ¿medirme con qué? ¿Conmigo solo? ¿Con los demás? ¿Con mi sector? Y hacer un benchmark. Y entonces eso nos llevó a abrir la ventana exactamente de indicarse. Entre los productos estándares que estamos trabajando y los que nos han generado mucho interés en la región, tenemos el indicarse, que es justamente este sistema de autoevaluación que vamos a abrir la ventanita ahora. Hemos visto que a las empresas en tema ambiental, trabajarlo desde una perspectiva de ecoeficiencia vinculado a su negocio y con prácticas muy claras en términos de agua, energía y manejo de residuos. Pero también hemos visto que las empresas no quieren o prefieren no depender de consultores, porque hemos hecho varios proyectos y programas donde traíamos al consultor, el consultor asesora, capacita, deja algunas capacidades en la empresa y se va, y después como que tiene que volver el consultor a apoyar, y es un proceso que hace como dependencia consultoritis. Entonces las empresas nuestras de la red y varias otras hoy en día nos dicen que queremos modelos donde el aprendizaje se quede más en casa, porque necesitamos hacer las cosas no dependiendo de proyectos, entonces encontramos que hay una modalidad muy interesante de trabajo y aprendizaje entre pares, entre empresas, en focos temáticos definidos, y de esa manera hemos generado instrumentos que se enfocan en ecoeficiencia empresarial, donde mesas de trabajo interactúan empresas con empresas, toman líneas de base, tienen instrumentos, sesiones mensuales para decir qué tiene que hacer, vaya, haga y vuelva, le ayudo a medir, puede o no puede, vaya y vuelva, y a la vuelta de un año tenemos de las 10 o 20 empresas que conforman cada mesa, se pueden recolectar y tener data, toneladas de reducción de CO2, tenemos kilowatts acumulados, litros de agua ahorrados, etc. O sea, lo complicado que a veces es medir la RCE porque es abstracta, empezamos a tangibilizarla con elementos reales de funcionamiento de las empresas. Entonces hemos encontrado herramientas que también están a disposición, no solo el juego de indicadores, indicarse, el set, sino también están programas para decir, ahora que me medí y que veo que por este eje estoy flojo, puedo mejorar en temas ambientales, en temas sociales, en temas de encadenamiento, en temas de inclusión. Y hay muchas herramientas no solo hechas por nosotros. Nuestro trabajo no es crear, sino más bien facilitar que las empresas puedan utilizar. Ítalo, ¿me ayuda para abrir con el mayor gusto? Fíjense que esta descripción que él hace es fundamentalmente el portafolio de valor de la relación entre integrarse, que es la suma de unas partes que ya ha sido mencionada, a lo que hoy es Ecorred. En síntesis, el puente con esta internacionalización y concepción global está en la República Dominicana, y es básicamente un elemento que tenemos un año y medio, 2 años trabajándolo con fuerza. Incluso en aquel comité que tú coordinaste en el encuentro empresarial de Coneo, que empezamos a hablar de sostenibilidad, dijimos, bueno, para agarrar velocidad vamos a hacerlo dentro de Corred y luego lo esparcimos en el resto de las organizaciones. Y es este el portafolio de valor. Gracias, Carmen. Gracias. Entonces, como dijimos... Nada más quería comentar un poquito sobre el programa de empresas sin pobreza extrema o cero pobreza empresarial. Eso es un lindo programa que consiste en conocer mejor a los empleados. Hay veces que no entendemos por qué un empleado está produciendo menos o por qué puede llevar preocupado. Lo vemos con cara de preocupación, pero no entendemos. O pensamos que con el salario el empleado está cubriendo sus necesidades, sus obligaciones en su casa. Y hay veces que los mismos empleados están hasta aquí, en deudas, y no les alcanza o no saben administrar el dinero. Entonces, el programa pretende conocer mejor a los empleados para que utilicen más eficientemente su dinero, pero también para ayudarles a solventar, no a través de préstamos, sino a ver cómo se puede
apaciguar o disminuir ese problema que tienen con sus acreedores, o sea, los pagos que tienen que hacer. En eso, si nosotros aprendemos a conocer mejor cómo están nuestros propios empleados, creo que podremos tener empleados que tengan más ganas de trabajar con nosotros, porque no solamente estamos haciendo hacia afuera o programas de capacitación, sino que mejoren también su vida y sus valores y su relación familia-trabajo. Y justamente ese es uno de los puntos que está plasmado en el sistema de indicadores. La RCE comienza en casa, eso es claro. Hay muchas empresas que tienen excelentes campañas hacia afuera y hay algunos problemillas hacia adentro, que tal vez ni los ven, pero que están ahí. El tema que mencionaba Elena, se hizo ahí esa metodología y el programa, los indicadores de pobreza al interior de empresas grandes, que a pesar que les pagan bien a los colaboradores, eran críticos. Y eso a veces simplemente correr algo y mirar cómo estamos nos lleva a repensar. Y entonces eso nos lleva a ver que si la RCE comienza por casa, también la tenemos que medir, como decía la colega que estaba antes, y también tener la proyección hacia afuera. De esa forma es que surgió Indicarse, que es un sistema de autoevaluación que mide la existencia y aplicación de prácticas y políticas de RCE. Básicamente responde a la pregunta: yo tengo RCE, hago RCE, quiero hacer RCE. La pregunta es: ¿cuánto lo estoy haciendo? ¿En qué medida lo estoy haciendo? ¿Y qué tendría que seguir haciendo o qué mejor no seguir haciendo? Entonces, para responder a eso, se generó este sistema que es de autoevaluación. Las empresas se organizan, trabajan y se miden y tienen verificaciones de apoyo para que no solamente sea yo me quiero pintar lindo y que me vean lindo, porque esto no le sirve a nadie más que a la empresa primero, y esa es la lógica. Se basa en un modelo de evaluación multifuncional, es aplicable a todo tipo de empresas. Se basa en marco conceptual de RSE, con indicadores, con conceptos, con ideas que parten de los 7 ejes de la responsabilidad social empresarial y que, como van a ver luego, están homologados hoy hacia las materias fundamentales de la ISO 26000. Entonces, los colegas de ISO 26000 también, en muy buena onda con nosotros, hemos logrado enganchar y ellos han avalado y han visto que Indicarse, homologado como está, es una excelente herramienta para ayudar a empresas que quisieran alinearse y trabajar sobre los formatos de ISO. No inventen, no lo necesitan. Usen la herramienta y luego hagan los planes y oriéntense hacia esos indicadores. Una herramienta, solo disculpa, un minuto, que va a estar disponible a partir de la alianza a través de Ecorre. Ellos nos enseñan, nos complementamos, y ese elemento lo digo como una clara y nítida propaganda. Es decir, hay un fortalecimiento institucional de una organización dominicana que se integra a una organización que ya integró regionalmente experiencia, y no vamos a inventar la pólvora. La pólvora ya la inventaron. Eso. Y entonces, como ya hay la herramienta, pues vamos con los procesos. Y para eso es importante reconocer que esta herramienta no fue hecha ayer. Arrancó desde 2003. Se hicieron mediciones nacionales 2004-2005, hacia el 2007-2008 salieron procesos de homologación regional, pues antes, entre el 4 y el 7, ya había el sistema, pero cada uno de los países y las organizaciones asumió los indicadores. Estos no son los únicos. ETOS de Brasil tiene un paquete de indicadores, y ARCE de Argentina tiene una lógica de indicadores, en Brasil hay desde organizaciones, Colombia, sin contar las que vienen del norte y de Europa. Hay mucho esfuerzo y mucho interés en tener indicadores. El tema era cuál usamos y con cuál podemos trabajar. Y en estos años hemos ido en Centroamérica encontrando, a partir de la demanda de las empresas y la realidad de las organizaciones, que algunas cuadran bien y otras están de referencia y no hay que ampliar demasiado. Entonces, hacia el 2008 se tienen versiones ya online del instrumento, y entre el 2009 hacia el 2012 entramos con el proceso de homologación con la ISO 26000. Nuestro sistema de indicadores hoy en día tiene esa homologación y el valor de uso de este proceso. Algunas características generales. Permite de manera objetiva cuantificar el valor agregado y ventajas competitivas de la RSE, desarrolla una cultura. Eso es interesante. Hemos visto que el instrumento de medición per se está bueno. Puede ser este o puede ser cualquier otro. No hay problema. El tema es que haya una cultura de medición.
que la gente sepa, como decía la colega que estaba más temprano en el panel previo. Amelia Vichy. Amelia, pues como bien decía Amelia más temprano, si no se mide, como que no se sabe si se hizo. Pero el tema no es solo medir, el tema es también tener consecuencia de medición, tomar línea de base control después, y tener una pauta de la misma herramienta, para que no sea que me miro con un espejo hoy y me voy a mirar con otro después. Y eso les va a dar pautas, pero eso no depende de fuera. Aprendimos que también la autoevaluación es vital, porque si no las empresas vuelven a confiar mucho y depender mucho de consultores, y a la larga que tienen que tomar decisiones y actuar es la empresa, con su comité hacia adentro y con todas las instancias que colaboran. El indicarse nos permite hacer una comparación y medición anual. Las empresas se miden por año, se comparan a sí mismas en su crecimiento, también le dan la posibilidad de hacer un benchmark con su sector, porque como entre los criterios de información está sectorialmente ubicado, ahora vamos a ver los sectores que ya se han medido, entonces permite ver cómo está su empresa, que los datos son suyos. Si usted desea los puede compartir, si no son suyos, pero usted puede ver cómo está su empresa en relación con las otras del sector, puede ver cómo está en la relación con país y puede ver también el benchmark a nivel regional. En la empresa suya, Elena, ¿alguna experiencia importante con esta medición? ¿Cuántos años ya están midiendo? Nosotros somos casi únicos, entonces nosotros tenemos que hacer a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces, quizás podría decir que, sí, no me gusta echarle flores, pero estamos un poquito más avanzados. Pero nosotros lo hacemos tratando, nosotros exportamos todo lo que producimos y casi todo va para Europa, y en Europa nos han enseñado mucho más rápido a cumplir con temas de responsabilidad social y empresarial, a relacionarnos con los proveedores. Entonces sí estamos mucho más allá quizás, pero entonces y nos dedicamos a la manufactura, o más bien a la comercialización de productos artesanales. Entonces somos bastante únicos en el mercado centroamericano. Y vean que ese tema es interesante, lo que decían los colegas antes, el mercado le pide que usted sea o tenga un actuar más responsable social y ambientalmente, pero no solo se lo pide, se lo marca, se lo controla, y obviamente las empresas no solo tienen que decir tengo o no tengo, hago o no hago, más bien después vienen las certificaciones, los verificadores, y tener un sistema como este le da la base para estar preparadas a seguir ese proceso y enfrentar y entrar en varias líneas de certificaciones y demandas de trabajo. Entonces eso implica que aplicar indicarse tiene un proceso, y es un ciclo relativamente básico y conocido. Se hace una capacitación y promoción interna, es decir, no es aquí tiene la herramienta y míralo. Vamos a poner a la empresa, decirle a la empresa lo que queremos hacer, que la empresa establezca las áreas principales, establezca referentes y contrapartes para este proceso, y con toda la gente se hace una pequeña inducción. Esto es, así funciona, todas las preguntas, los ejes y subejes, qué tiene, qué no tiene, cuándo responde sí, lo que implica, cuándo responde no, lo que implica, todo el bagaje de información para que la empresa y la gente que evalúa a su empresa esté clara de lo que está haciendo. Luego se hace el proceso de medición y evaluación, se conforman comités, se conforma una plataforma interna y se les da el acompañamiento, porque nuestras empresas ya nos enseñaron, no me lo venga a hacer, déjeme hacer, pero acompáñeme para hacerlo bien y ayúdeme a que lo que tenga de resultado me sirva para mejorar. Entonces, proceso de medición y evaluación, elaboración luego de planes de trabajo, porque, vuelvo a decir, la medición, el instrumento, es un medio y no un fin. Me mido para, entonces ahora que me medí y veo cuáles son mis puntos mejores y los puntos de mejora y oportunidad de mejora, pues obviamente hay que elaborar planes, propuestas, estrategias, y ahí las empresas han requerido asesoría, en algunos casos, y en otras tienen tanta capacidad en la casa que en realidad lo único que necesitan es un facilitador que podría apoyar en el proceso. Solamente quiero decir que quien se mide no es el dueño, nada más. Tienen que participar pues los otros colaboradores dentro de la empresa, porque si no, se vuelve como que yo mismo me autocalifico y a saber cómo estará esa autocalificación. Entonces tienen que procurar que también sus colaboradores, sobre todo en las áreas más importantes para su empresa, estén ahí
llenando también ese indicador. Y una vez llenado, una vez armado y elaborado los planes de mejora, obviamente la idea es que hagan cambios, que hagan propuestas, que tengan acciones, comuniquen no solo lo que hacen, sino los resultados de lo que están generando, y después estamos listos para un siguiente proceso de control y medición y resultados de medición. Este ciclo ha ayudado a que muchas empresas, no solo pequeñas, especialmente medianas y grandes, que ya elaboran reportes de sostenibilidad bajo formatos de GRI o algún otro, tengan la base suficiente para alinear, porque los indicadores están hechos, son los mismos. Entonces yo corro la herramienta, hago este proceso, y a la hora que tengo la medición final y estoy a punto de comunicar, es un excelente insumo para que la empresa pueda elaborar su reporte GRI y pueda seguir enganchando especialmente a las multinacionales. Hay varias empresas que están con presencia en el país, en Dominicana, y tienen también en Centroamérica y otras, las centrales en México, seguramente ya hacen reportes GRI, y en algunos casos hay empresas multinacionales que lo que tienen previsto es: dame información del país y yo lo lleno. Está bien, tal vez en la corporativa lo tenés, pero lo que puede serte útil para mejorar y cambiar en el país, en el marco de la empresa, tal vez no es visible, simplemente porque el país, la empresa del país, se vuelve el productor de información y no se da el tiempecito de hacer el análisis y la revisión. Entonces este proceso ha ayudado mucho a generar mejoras. En términos de lo que hemos visto también, que como no solo el tema de concepto de la RSE va cambiando, hay normativas internacionales, hay diferentes parámetros, pues nos pusimos a ver con qué tenía relación más y con qué no indicarse con la estructura que tiene. Son 486 preguntas, de las cuales hay alrededor de 360 que son exigibles, son necesarias, y hay otras que son alternativas para que las empresas puedan optar según sus criterios, sector y actividad. Pero en general los ejes que aborda indicarse son los ejes de gobernabilidad público interno, medio ambiente, proveedores, mercadeo, comunidades, política pública, que son los que tenía justamente nuestro amigo Ítalo listados aquí al lado derecho en el esquema anterior de su presentación. Fíjense que no casual fue colocar ese listado, porque se iba a conectar como efectivamente Américo ha hecho. Pero fíjense el contexto en el que fue presentado. Hablábamos justo cuando ustedes veían a su izquierda, estaba lo político, lo económico y lo social, que es una convergencia de discusión donde lo ambiental se mezcla con lo social se mezcla con lo económico. Y esa convergencia temática establece una relación con esos indicadores que acaba de describir y va a profundizar Américo en este momento. El planteamiento estaba en que hay una asimetría entre toda esa demanda, toda esa convergencia de temas y la coherencia, la consistencia de lo que se hace en cada uno de esos ámbitos de actuación de un proveedor, de un gobierno corporativo, y cada comunidad, etcétera, etcétera. Si no logramos la consistencia, entonces no es factible establecer esa conexión, ese proceso que requiere las exigencias del entorno en términos de demanda y la oferta de actuaciones que tiene la empresa. Es por ello que estos indicadores, como dice Américo, como subraya la experiencia como empresaria de Elena, es fundamentalmente un medio, porque el fin es poder crear una consistencia, es crear una coherencia a la hora de gestionar, y por ello no hablamos de programas y proyectos de responsabilidad social, sino de procesos de gestión que están fundamentados en la forma como toman decisiones, que justamente son esos indicadores. Y esos indicadores, hay empresas que nos han dicho: a mí me gusta, lo hago, ya vengo corriendo 4 o 5 años, el indicarse está bien, tengo el mapa de lo que era y lo que va cambiando, y nos dicen: pero mire, yo quiero firmar mi adhesión al Pacto Global, entonces indicarse ¿me sirve o no? ¿Voy a seguir haciéndolo o no? Entonces hicimos el chequeo, hicimos la revisión con colegas del programa de Pacto Global, las redes latinoamericanas, y vimos que exactamente todos los elementos, todos los ejes, subejes, preguntas y líneas que se abordan son totalmente coherentes con los ejes de impacto, los criterios y directrices de Pacto Global para las empresas.
totalmente coherente con las metas del milenio, porque también hay empresas que dicen yo quiero que mi reporte, lo quiero chequear qué pasa con el cumplimiento de metas del milenio. También le permite llevar información y contrastarlo. Y algo muy interesante, el tema ISO 26000, porque en la ISO 26000, al igual que en la OECD, en la ISO 26000 todos los criterios y variables que se establecen, las 7 materias fundamentales, tienen totalmente coincidencia con estos 7 ejes que hemos mencionado, que Ítalo los puso y que obviamente también hace un ratito los reflejó Elena. Entonces la herramienta es una herramienta, y la herramienta se hace a su necesidad, no usted se hace a la herramienta, pero sí le permite tener outputs, información con la cual usted puede mirarse en un espejo mucho más coherente y alineado con diferentes tendencias y normativas internacionales. Entonces, fortaleciendo la herramienta, pues lo hemos tratado de generar, y ese proceso nos ha ayudado a dar algo más cercano a nuestros socios, y por eso es que hasta el 2012 hemos tenido la versión actual, que dicho sea de paso es la que está vigente y la que sería transferida con todo gusto. Es esta versión homologada con ISO 26 y la ventaja de poder trabajarlo bajo esa lógica. Los ejes que aborda indicarse, las materias fundamentales de ISO 26000, tenemos equipos técnicos que hicieron un buen trabajo, no de un día, varios meses, chequeando, contrachequeando, consultando, reuniéndose con equipos de ISO, con equipos de Pacto Global, para realmente estar seguros que las empresas con las que trabajamos y lo que nos piden no tengan una herramienta muy frágil, porque si va a decir yo estoy así, tiene que estar seguro de que lo que mide le da bases. Y completando el mapa de indicarse y de los indicadores y la herramienta de medición, ubicamos qué pasa en el modelo, en el proceso de intervención. Nos dimos cuenta de que si queremos que cambie algo en la empresa y la empresa quiere cambiar, dice, ok, me mido, me capacito, me mido, voy a hacer propuestas, planes, genero un reporte y vuelvo. Pero eso, ¿cómo entra en mi estrategia de desarrollo, en mi estrategia de negocio? Y entonces hemos aprendido también que vean dónde está el cuadradito de indicarse. Es un cuadradito, es un elemento dentro de todo ese sistema de gestión alineado con la estrategia de negocio y con la estrategia de responsabilidad social empresarial. Entonces hemos visto que el medir, el usar el indicarse, tiene que tomar en cuenta contexto, mapeo, objetivos, y son, curiosamente, con los mismos términos. Tenemos aquí los elementos que también Ítalo nos mencionó más temprano. El mensaje es medirse con un instrumento como indicarse, al igual que con cualquier otro, debe ser parte de un proceso que esté involucrado en su estrategia de negocio, su estrategia vinculada con desarrollo social y ambiental, y eso lo lleva a generar y hacer cosas en términos de sostenibilidad. Entonces, de la medición hacia la sostenibilidad, debe haber un proceso, debe haber un sistema, y tiene que estar enganchado con la realidad y la estrategia de la empresa, por más que sea grande o también que sea aplicado a empresas más pequeñas. En términos de variables y de resultados, ¿qué es lo que pasa? La herramienta mide cada eje establecido, cada materia fundamental, tiene preguntas, subpreguntas, variables detalladas. En todos los casos le permite a las empresas tener resultados que puede ir midiendo de año en año, arroja estas variables, arroja esos cuadros, tanto gráficos como cuantitativos, pero lo más interesante es que no solo le dice dónde está y cómo está, sino también le da pautas de posibilidades y oportunidades de mejora. Y eso es algo que Elena quería comentar, el tema de oportunidades de mejora como resultado del uso de indicarse. Por supuesto, sobre todo en el tema de proveedores, ¿verdad? Que es la media, como lo vamos a ver un poquito más tarde. Y quizás en el tema del medio ambiente, que es una de nuestras preocupaciones, que las personas no talen árboles donde no hay sostenibilidad de las plantaciones de árboles, o sea, que no vayan a talar nada más por meter, y entonces solo compramos aquellos que tienen maderas sustentables o cultivos sustentables. Entonces la herramienta ha demostrado ser útil para diversos tamaños de empresas, pero ojo, no todo sirve para todos. Tuvimos que desarrollar una versión de indicarse PYME, tomando en cuenta, y eso vamos a ver luego los elementos de un indicarse PYME muy rapidito, pero sí sirvió en términos globales
y mostró ser útil para diversos sectores. Por ejemplo, en Guatemala, y este es uno de los cuadros que la medición luego anual permite tener información por sector, información del país y de los sectores. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en Guatemala se midieron entre 11 y 12, y vean el incremento del número de empresas que se miden: industria, comercio, manufactura, servicios, agroindustria, explotación minera, banca y seguros, telecomunicaciones, energía e hidrocarburos. Entonces, realmente muchas empresas que están en la vanguardia del desarrollo económico de los países se han medido, y eso les ha servido muchísimo para orientar sus estrategias de responsabilidad social empresarial más allá de buenas prácticas, más allá de gerencias y direcciones, más allá de programas verticales, sino con una lógica transversal que acompaña la estrategia de negocio de la empresa. Entonces, eso es uno de los productos que nos da, y esa es una referencia. Fíjense que mientras Elena entra y continúa, lo que resume es que el proceso de gestión es lo que te hace socialmente responsable. Y ese nivel de conciencia se potencia en la medida que me hago preguntas que no me he hecho y me obligo a respuestas conectas que necesito para poder obtenerlas. Elena. Solo quería completar que la responsabilidad social empresarial es algo que está en normal actividad y va evolucionando. Y nosotros debemos estar observando qué es lo que va para ir cumpliendo nosotros también eso. La responsabilidad social empresarial en Centroamérica antes era conceptualizada como que solo podían hacerla las grandes empresas, y las pequeñas o las medianas empresas como que se sentían a un lado de esto, como que no estaban invitadas, o como no estaban obligadas, o porque no estaban produciendo grandes inversiones en proyectos grandes, se sentían hacia un lado. Fue hace más o menos 6 años que nosotros decimos: las pequeñas también deben de cumplir, deben de tener acciones de responsabilidad social empresarial. Y queremos ver si es cierto que ellos, y estábamos casi seguros que ellas ya estaban haciendo RSE, empíricamente, pero lo estaban haciendo. Entonces hicimos el Indicarse Pymes. El Indicarse Pymes tiene, como quien dice, principiante, intermedio y avanzado, y es así como está hecho el Indicarse. El primer nivel tiene 72 preguntas básicas, y básicamente tiene que ver con el cumplimiento mínimo de los requerimientos legales. El segundo nivel tiene 134 preguntas, y que ya dicen, bueno, ¿qué es esto de la RSE y cuáles son las acciones que mi empresa está tomando o va a tomar que vayan más allá de encima de la ley? Y el tercer nivel son 208 preguntas. Ya ellos ponen prácticas innovadoras de responsabilidad social empresarial, y el que está en este nivel también pueden tomar el otro Indicarse. Los resultados de Indicarse 2013, pero este es el de mediana y gran empresa, fueron 247 empresas que tomaron el Indicarse, y de distintos sectores: servicios, de industria, comercio, las mismas universidades, las ONGs, las energía y hidrocarburo, la banca y seguros, y está también la industria alimentaria. Las tendencias, vamos a hablar nada más de 4 tendencias que son las 2 mejores que resultaron analizadas en esta oportunidad, que fue mercadeo responsable y público interno. Y vamos a ver las que resultaron con menor calificación, que es el área de proveedores, que está todavía débil, y el área de medio ambiente, que también continúa débil. Los retos que tiene a nivel centroamericano es ver cómo se pueden mejorar la competitividad de aquello que tenemos más débil. Y en el tema de los que es proveedores, nosotros firmamos un contrato con el BID para ayudar a los grandes empresarios que tienen relación con sus cadenas, para enseñarles o incluirlos ya
en prácticas de responsabilidad social empresarial. Y ellos van a ser 140 pymes que vamos a atender entre 24 grandes empresas en Centroamérica. Hasta la fecha llevamos ya 160 con 16 empresas grandes involucradas. Y luego tenemos el proyecto Medio Ambiente, del cual ya habló Américo, que son las instalación de las mesas de coeficiencia empresarial. Y, por supuesto, el proyecto de la adaptación al cambio climático. En El Salvador tenemos 8 empresas con 26 pymes y 15 empresas integradas a la cadena del valor. Algunos ejemplos de lo que nosotros medimos en público interno: está el trabajo y las relaciones laborales, está las condiciones de trabajo y protección social, el diálogo social, la salud y la seguridad ocupacional y el desarrollo humano y la formación en el lugar de trabajo. Ustedes ven en color verde el promedio nacional de El Salvador, en color azul el promedio a nivel centroamericano en el 2012 y el amarillo el promedio centroamericano a nivel en 2013. Y luego tenemos el promedio nacional nuestro, El Salvador. Entonces ustedes pueden ver que en unas cosas estamos más o menos bien y en otras bajamos, como es en el tema de desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. Eso nos está diciendo que las empresas van a necesitar un poco más de inyección de cómo mejorar en ese indicador. En público interno estamos bien, ya vamos a ver cuáles son los resultados, ¿verdad? Que el 90% de las empresas posee ya el reglamento de trabajo y que el 90% de estas empresas ofrecen beneficios adicionales a los que están establecidos por la ley, y el 90% tienen igualdad de salarios entre las mismas personas que están ejerciendo el mismo clase de trabajo. Todavía nos falta un poquito mejorar el tema del mismo salario para mujeres, que es lo que por un mismo puesto que está ocupado por un hombre. Los principales retos: velar por que los programas de capacitación puedan medir la corresponsabilidad de sus colaboradores, pero también medir cuánto mejor le hemos hecho al colaborador para que esto pueda impactar en su vida o en su desempeño en el trabajo. Otras oportunidades que tenemos: igualdad de las oportunidades laborales y permitir que haya un mejor número de empleados trabajando que tengan discapacidades. Todavía nos falta llegar a mejorar las condiciones de acceso al trabajo y de oportunidades de trabajo. Y por supuesto el modelo de empresas familiarmente responsables, el sistema de ética laboral integrados por grupos internos de trabajo y tutoría psicológica para abordar la violencia intrafamiliar, que es bastante marcada, por lo menos en El Salvador. Atención a familias disfuncionales, acoso sexual, abandono en familia, pero también el problema de la delincuencia y la inseguridad que tenemos allá. Sí, si me permites, Elena, hay una precisión. A partir de esta realidad, que en general salen los promedios nacionales y ayudan, como decía Elena, a prever qué es o por dónde va a ir la demanda o la necesidad de la empresa, hemos aprendido que en muchos temas que tienen que ver con la realidad social, la realidad ambiental e inclusive económica en los países, no solo son tarea y responsabilidad de las empresas, pues existen varios programas sociales, los gobiernos tienen programas de desarrollo, de familia, de identidad, de educación, y varios de esos programas tienen planes por montones, pero el tema es que a veces no se conectan estos indicadores, las necesidades de las personas, de las familias y el canal que ofrecen las empresas con los programas que tienen los gobiernos, tanto centrales como locales, y ese es un potencial para ayudar a que no todo lo haga la empresa, sino que se vincule con el desarrollo.
Bueno, esto es el tema medio ambiente, que es lo que le decía yo, que no habíamos salido muy bien. Ahí están las estadísticas a nivel centroamericano, a nivel de El Salvador, y por lo que pueden ver, nosotros todavía nos falla mucho en la mitigación al cambio climático, y todavía estamos un poco mejor en la prevención de la contaminación. Todavía tenemos que hablar que el eje del medio ambiente se puede empezar a practicar desde que empezamos a utilizar las dos páginas de los dos lados, desde que empezamos a apagar las luces, desde que empezamos a reciclar, a reutilizar, a reorganizar. Eso estamos un poco lejos de lograrlo, pero estamos incentivándolas que se cumplan o se practican al interior de las empresas. Fíjense que todos y cada uno de ustedes como ciudadanos, reporteros, ciudadanos, están con el hashtag Ganancias Sostenibles Cristianas. Y justamente esto es lo que genera el poder de influencia para generar conciencia con esta información. Así que muchas gracias por el volumen de tuiteo. Los invito a seguir insistiendo sobre ello, porque es lo que genera movilización y es lo que genera conciencia. Muchas gracias por lo que están haciendo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. No es. Y muchas gracias en nombre del planeta Tierra. Dentro de los resultados de medio ambiente tenemos que el 50% de las empresas realizan análisis de su impacto ambiental, el 80% de las empresas realizan acciones orientadas al uso eficiente de los recursos, y entre las acciones que más realizan en esta medición de consumo de energía, agua y toma de medidas concretas de su reducción. Las empresas, cuando han visto que su preocupación también, su disminución en el consumo de agua, significa también un ahorro y un mayor ingreso. Y además de eso, si ellos están conscientes del impacto que causan al medio ambiente y reducen ese impacto, están conscientes de que afuera, sobre todo ahorita que nos comunicamos todos y todos estamos pendientes, como lo acaba de mencionar Ítalo, es que vamos a tener más adeptos a usar nuestro producto, y en el momento que nosotros podemos vender más nuestro producto, podemos atender a más necesidades y ser mucho más sostenibles y contribuir al desarrollo humano. Dentro de las tendencias del medio ambiente que nosotros tenemos está parte de la ecoeficiencia, la producción más limpia, la medición de huella de carbono y la adaptación al cambio climático. Y en proveedores es importantísimo lo que se ha dicho aquí en este foro. Si a mí un proveedor me da una materia prima que ya nos pasó a nosotros como empresa, porque está mala y no cumple con, más bien que no cumple con los requisitos o exigencias del mercado internacional, y yo tengo problemas al venderlo o a su llegada, yo por eso tengo que ver quién es mi proveedor, y mi proveedor, mi cliente y yo tenemos que estar alineados, porque el impacto que haga el proveedor a través de mí y el comprador a su comprador va a ser de suma importancia si nosotros no nos aseguramos de que nuestros proveedores conozcan qué es responsabilidad social empresarial. Es importantísimo si tenemos certificaciones, que realmente los demás sepan que estamos accediendo a esas certificaciones, porque ahora la gente agarra un producto y lo voltea a ver para atrás y ve a dónde está hecho, quiere saber quién lo hizo, si se cumplieron con las normas mínimas de trabajo, si no estamos empleando niños para trabajar, de dónde se adquirieron esas materias primas, si para esa materia prima, que es madera, se volaron no sé cuántos palos y resulta que no volvieron a resembrar. El que compra ahora quiere saber dónde está, y basta un clic para que todo el mundo sepa que nosotros no estemos cumpliendo si no cumplimos. Entonces el tema de educar al proveedor es bien importante, y ahí todavía nos falta un poco, y hablamos aquí, los proveedores tienen que ver con temas de anticorrupción también, o sea, que no permitan, ¿verdad?,
y promover la responsabilidad social adentro de nuestra cadena de valor. Aquí nosotros tenemos varios proyectos de proveedores, y para eso nosotros, nuestra gente puede ayudar a través de mentores o de la misma gente de nuestras empresas, a ayudar a guiar a nuestros proveedores a alinearnos en el tema de la responsabilidad social empresarial. Yo quisiera, o sea, sé que tenemos poco tiempo, me están diciendo que tenemos 4 o 5 minutos más. Esto es en lo que hemos avanzado un poco en Mercadeo Responsable, a partir de la exigencia a nivel global de nuestros productos. Pero sí no quiero acabar diciendo que la responsabilidad social empresarial no es una opción, no es algo que quizá voy a hacer. Estamos en un mundo globalizado que requiere y obliga a que la responsabilidad social sea una obligación. Y la obligación no es nada más para mediana y gran empresa, sino también a la pequeña empresa. Y también la obligación es responsabilidad social, le incumbe también al gobierno, que muchas veces dicen la responsabilidad social y le agregamos empresarial para hacernos a un lado. No, el gobierno también está obligado a ser sostenible, a velar por lo social, por lo económico y por supuesto por lo ambiental. Quisiera solo ampliar con un ejemplo. Está la, creo, señora embajadora de la Organización de Estados Americanos con nosotros todavía, esta mañana estaba entre nosotros. Disculpa. La OEA tiene un proyecto muy importante, porque quien maneja el área de la responsabilidad dentro de la OEA, con el que hace como 10 o 11 años, cuando se empezó el concepto de conectar a estas organizaciones centroamericanas, nos pidió que le ayudáramos a concebir el tema de mensajes y otra serie de elementos que no vienen al lugar. Lo sustantivo es que cuando hicimos un revisado, yo le decía a mi amigo Zacarías, que es que maneja el área en Washington, le decía: Zac, tenemos rato hablando de la responsabilidad social, empresarial, privada. ¿Y dónde está la responsabilidad social, empresarial, pública? Porque hay empresas públicas. Entonces, cuando las empresas públicas administran un bien y ese bien por alguna razón pasa a manos del privado, sí empiezan a pedirle las exigencias que cuando era del Estado no cumplían. Nos pasó con varios clientes nuestros, con que eran rigurosos en el ambiente cuando era del privado, laxos, absolutos y cómplices cuando era público. Entonces, el tema era cómo generar conciencia. Y ahora yo digo, ¿qué propones? Y yo le dije, apoyado por la Embajada de Canadá, que es una embajada que ha hecho un importante esfuerzo en los temas de responsabilidad social, porque la cumbre de Quebec definió que su eje, el de Canadá, era apoyar a esos temas de responsabilidad social. Entonces armó, y lo estuvimos haciendo con Centroamérica, el proyecto fue los temas de parlamentarios de lo público y lo privado. Cuando estaba mencionando Elena generosamente esa posición y me miraba, es porque nos estamos recordando que el año pasado estuvimos justo en El Salvador con el presidente del Congreso Nacional, la Asamblea se llama ya, la Asamblea Legislativa, justamente en el término de políticas de pública, en un intercambio donde fue el sector privado, sector público y tercer sector, es decir, organizaciones no gubernamentales, en un diálogo. Eso es justamente generar el concepto de hacer sostenible. Ese diálogo que se llama el diálogo de stakeholder. Ustedes habrán escuchado sobre stakeholder. ¿Qué es un stakeholder? El público de interés. ¿Para quién? Para la empresa. Eso es justo lo que no es stakeholder. Una cosa son públicos, para lo cual ellos son de mi interés como empresa. Entonces yo los pongo en mi mapa. Los medios de comunicación, los políticos, las comunidades, los empleados. Y una cosa muy distinta a públicos, que son de mi interés, a públicos para lo cual la empresa es de su interés. Lo digo otra vez y más lento. Una cosa es hablar públicos de mi interés, y otra cosa es hablar de públicos para lo cual la empresa es de su interés. Si tú lo ves de este lado, estás hablando de stakeholders. Stake es el que apuesta.
La traducción muy aplatanada sería dolientes, el que le duele. Porque cuando lo veo de este lado, excluyo a público que yo le importo, pero yo no lo veo. Entonces, el diálogo entre stakeholders es fundamental y es lo que permite, al tener herramientas de dónde debo subir o bajar o contra quién me comparo, notar algo me faltó. El concepto de stakeholder no nació en una ONG, no nació en un departamento de relaciones públicas, nació en un señor que estaba parado en algo así como Wall Street y veía que una acción subía y bajaba y decía, ¿y qué? ¿Qué pasó? Y alguien le tiró el dato, no, es que hay una huelga, están cerrando la salida del producto de tal empresa que es proveedora de tal empresa, y al percibir que no tienen, porque están cerrados la salida de los productos, no va a cumplir con las ofertas del mercado. Eso significa que impactó su acción, y fíjate porque subieron las otras, porque ellos sí tienen una materia prima. Fíjense, un simple bloqueo de una planta impacta la valoración de la empresa en el mercado. Si tú no sabes quiénes son los stakeholders, tú no puedes crear estrategia. Ahí está la diferencia. Pero yo no puedo precisar caprichosamente quiénes son importantes para mí, porque eso es arrogante y miope. La pregunta es, ¿para quién yo soy importante? Para poder saber cómo me vinculo. Y eso es lo que generan los indicadores, y es así como los aterrizo, para que me sirvan para tomar decisiones y no para decirle a todo el mundo, mira lo que tengo yo, porque eso no sirve sino como un titular. Para un día de felicidad que es interrumpido inmediatamente cuando los demás saben que eso no es suficiente. Esos son los elementos sustantivos. Hay una pregunta, creo que te falta cerrar una idea todavía. Bueno, lo que pasa, queremos cumplir con el tiempo, tenemos 5 minutos. Cierra, y una última pregunta para señores y irnos a colgar el tiempo. Quisiera más bien concluir, porque si no me voy a demorar mucho, concluir que los indicadores son herramientas claves para guiarnos hacia el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Y cuando Dios mediante tengamos aquí y podamos usarlos, sométanse a su propio examen, a su propia evaluación, porque yo estoy segura que va a ser una guía muy práctica para todos ustedes. Podrán compararse con otros países a nivel centroamericano y con la gente de su propio sector, pero más que nada verán lo que están haciendo bien y lo que necesita hacer mejor, y eso es para construir un mejor mundo. Gracias sobre todo a Corred por la invitación, a don Roberto que se acaba de levantar, a ti Ítalo por tomarnos en cuenta, pues, y gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos. Y si tienen alguna pregunta, nada más alguien me preguntó que ayer, es que si los indicadores o la responsabilidad social empresarial tenía algún beneficio, y creo que el primer beneficio debe de ser hacia adentro de la empresa, por satisfacción de hacer algo mejor, y sí tiene beneficio en el reconocimiento de aquella empresa que los aplica. Muchísimas gracias, un aplauso a ambos. Hay una pregunta para cerrar, y comprendido en la complejidad toda esta suma de experiencias, si tuviéramos que simplificarlo, y quisiera que sea la respuesta a la pregunta desde dos perspectivas: desde quien articuló y gestionó esta visión compartida regional, la figura de América, y quien como presidenta de la institución, pero realmente como empresaria, porque estas organizaciones son presididas, por ejemplo, el presidente de Sumarse, que es la organización como Ecorred, como Fundemás en El Salvador, en Panamá, que se llama Sumarse, el presidente es Stanley Mota. Estamos hablando de gente de mucho nivel, dueño de Copa, entre muchas otras empresas. Fíjense a qué nivel estamos hablando. La pregunta es, ¿cuál sería el primer paso? Ayúdame a hacer mi listica y llevarme aquí unas acciones que tú nos recomendarías desde la perspectiva de aquellos que ofrecen una herramienta. Y Elena, dinos tú desde la perspectiva de empresaria, porque obviamente eras la evangelizadora, pero fuiste evangelizada en el proceso. La pregunta es, ¿cuáles fueron esos pasos y qué impedimentos hubo? América, cuéntanos. Ok.
pasos siguientes, que es como más o menos, ¿y ahora qué sigue? Diríamos nosotros que si nos interesa transferir la herramienta, como han visto, no solo la herramienta, sino el proceso, nosotros necesitamos tener claridad de una contraparte. Y una contraparte que tenga origen, realidad, identidad privada, que no esté necesariamente vinculado a un programa, sino que tenga per se la existencia y tenga como tarea, como línea principal, hacer lo que nosotros venimos haciendo y que nos ha funcionado en buen sentido, que es promover la RSE, facilitando, generando servicios y apoyo a las empresas. Entonces, tener una organización de contraparte es importante, tener empresarios, empresarias, tener empresas detrás que estén comprometidos, comprometidas, para que no solo es el recibir la herramienta, sino también y luego utilizarla. Es decir, tener un primer compromiso de empresas detrás de esta organización que digan, sí, cuando venga lo vamos a usar y empecemos a trabajar. Que exista una capacidad profesional que obviamente tenemos muy visible y práctica en Dominicana, pero que además haya gente dispuesta a ser capacitada, sensibilizada y a quien le podemos transferir la herramienta. Porque la idea no es solo, aquí está la guía, está el software y córralo. Ya probamos que así funciona, pero no muy bien. Es mejor tener un proceso de transferencia, de entrenamiento conjunto, validación de la herramienta con casos locales y reales, y después vamos a tener el primer reporte país, acompañarles a que tengamos, y sería lindo, no solo un evento de lanzamiento de Indicarse, vamos a hacerlo luego el cierre del ciclo de Indicarse, y veamos datos, como mencionó Elena, que no sean datos de fuera, que sean datos nacionales, datos de Dominicana y de las empresas. Entonces, una organización, empresarios comprometidos para hacer la aplicación y trabajar las propuestas, tener personal con disposición a ser sensibilizado, capacitado y recibir la herramienta para aplicarla, y obviamente la lógica de mínimamente un ciclo para que podamos acompañarles no solo en lanzarlo, sino también acompañarles en el primer reporte y evidencia. Falta uno solo, y crean lo que es fundamental: inscríbanse en el correo. Es muy sencillo. O están, o están. Si no, en internet pueden buscar otras herramientas. Elena, ¿quedó claro? Gracias. Yo quisiera comenzar hablando sobre lo que dijo don Edison Santos, que la responsabilidad social empresarial empieza a partir de los valores que tenemos. Si una persona, un dirigente empresarial, por muy chiquito que sea, tiene valores, va a empezar a aplicar por sentido práctico actividades de responsabilidad social empresarial, y muchas veces sin saberlo. Y esa es la historia en lo particular. Yo oía hablar de RSE y veía las grandes empresas que estaban en El Salvador y decía qué cosas más maravillosas, pero yo no me siento parte de eso porque yo no puedo hacer una piscina, ¿verdad? Había gente que hacía piscinas, que las becas de no sé cuántos miles, y yo decía, yo no puedo dar eso porque estoy en una empresa pequeña. Cuando por primera vez fue escuchar qué era responsabilidad social, empecé a decir, eso ya lo hago, aquello también, menor, mínima escala lo hago, aquello lo hago, y quizás la primera acción, aparte de los valores, va a ser hablar de qué es responsabilidad social, y que las empresas den a conocer o comuniquen bien, no para hacer publicidad, sino comuniquen bien lo que hacen para que otros lo sigan. Y entonces, si yo no puedo dar una beca de mí, pues me uno a la empresa de Américo y tenemos quizás una beca de mí. Trabajando juntos podemos mejorar nuestra comunidad, nuestro país, y que tratemos de medir y también trabajar hacer la responsabilidad social o nuestras acciones
alrededor de donde nosotros movemos, donde nosotros influimos o de nuestros públicos de interés. Porque si no nos dispersamos tratando de hacer todo. Y luego, una de las cosas que también aprendí, la diferenciación entre filantropía, ¿verdad? Que la tenemos un poco enredada, ¿verdad? Todo el mundo piensa que donar es responsabilidad social, pero si nosotros no sabemos medir lo que damos o cómo contribuimos, para mí eso no es responsabilidad social. Yo no sé qué más contestarte, somos pequeñas, medianas empresas, no sé todavía en qué estamos, pero tampoco somos ni siquiera el Cario de donde está Ley Mota, pero tenemos los valores que decía el señor Santos, que son las bases para cambiar este mundo. Señores, un aplauso para